Wow, was für ein Tag. Jetzt geht's weiter. Wir kommen zu einer nächsten. Vaya qué día, vaya. Ahora seguimos con el siguiente. Y ahora nos centramos ahora en el conflicto de Oriente Próximo. Y ahora nuestras preguntas explosivas a otro gigante educativo. Y será el entrevistador, nuestro fantástico corresponsal de CLA-TV, Dan, de los Estados Unidos. Tenemos un tiempo de diferencia de 15 horas entre estos dos hombres. Y con unas 7 u 8 horas de diferencia desde aquí de Suiza. Vamos a mirar la biografía de antemano. ¿De quién? De James Corbett. James, te necesitamos. Biografía. James Corbett nació y creció en Canadá. Se licenció en filosofía por el Trinity College de Dublín. Tras mudarse a Japón y con su primera conexión a Internet, James Corbett fundó en 2007 el sitio web The Corbett Report como plataforma de análisis críticos independientes sobre política, sociedad, historia y economía. Por aquel entonces dirigía el sitio web paralelamente a su trabajo como profesor de inglés. Unos 4 años después se convirtió en periodista de investigación a tiempo completo. Desde entonces ha recibido varios premios por su labor periodística y ha sido solicitado conferenciante en varias universidades, en TEDx Groningen y ante comisiones de investigación independientes como la National Citizens Inquiry de Canadá. A lo largo de los años, James Corbett ha publicado numerosos documentales reveladores, como 11 de septiembre, Los sospechosos, Un siglo de esclavitud, la historia de la Reserva Federal y ¿Quién es Bill Gates? Sus profundas investigaciones están a disposición del público en su sitio web y en numerosos canales, en cientos de episodios de podcast, entrevistas y otros formatos. Más de 300,000 suscriptores le siguen solo en sus canales sociales. En 2018 lanzó los premios anuales Fake News Awards, en los que documenta las noticias más tergiversadas de los medios del sistema. James Corbett habla hoy del tema Conflicto en Oriente Medio y dinero digital de los bancos centrales, un escenario de horror absoluto. James Corbett, thank you for coming on again. James Corbett, muchas gracias por estar aquí de nuevo. No hay problema. So today we're going to be talking about war in the Middle East. Hoy vamos a hablar de la guerra en Oriente Medio y de los CBDC. Así que usted y nuestros oyentes están preparados. Vamos a entrar en materia. Queridos telespectadores, ¿estáis preparados? Sí, ya estamos listos. Empecemos con esto. Usted se ha referido al 7 de octubre como el 9-11 de Israel. ¿A qué se debe? ¿Cómo encajan estas dos cosas? Bueno, obviamente no soy el único que ha utilizado esa frase. De hecho, los principales medios de comunicación utilizaron esa frase inmediatamente después de los atentados del 7 de octubre. Y por supuesto, utilizan la frase en el contexto de un espectacular ataque terrorista a gran escala que no fue lo que nos dijeron que era y que justifica una guerra contra el terrorismo en curso, probablemente interminable. Utilizo la comparación de un modo muy diferente porque, como saben, quienes conocen mi trabajo, he analizado los atentados terroristas de falsa bandera del 11 de septiembre desde muchos ángulos diferentes, incluyendo el rastro del dinero y los juegos de guerra que se estaban llevando a cabo el 11 de septiembre, y también analizando algunos de los sospechosos y personas que rodearon este 11 de septiembre, los operativos y agencias de inteligencia que estaban trabajando activamente con Al-Qaeda, también conocida como Al-Qaeda, y que en muchos sentidos la estaban creando. Así que cuando digo que el 7 de octubre
fue el 11 de septiembre de Israel, lo digo en este contexto, como un acontecimiento de falsa bandera escenificado o provocado que se utilizó como justificación de una agenda militar y política que ya estaba fijada de antemano. Cuando dice que la guerra no terminará nunca, entonces veo que Israel sí tiene intenciones en Gaza. ¿Ve usted alguna forma de poner fin a esta guerra en Gaza? ¿Cómo acabará? ¿Debería terminar? Quiero decir, lo infinito es que si siguen teniendo enemigos alrededor, van a seguir recurriendo al Tesoro de Estados Unidos para mantener los envíos de armas. Pero hablando de Gaza, ¿prevé usted el final de esta situación? Por desgracia, puedo ver cómo podría llegar a su fin. Y por desgracia, la mayoría de las alternativas a eso no son agradables. Implican la erradicación del pueblo palestino de Gaza. A ello han aludido numerosos ministros del Parlamento israelí que han hablado de la erradicación de Gaza o de la eliminación del pueblo palestino. Y desgraciadamente, por supuesto, a estas personas se les da la tacha de son la extrema franja de la extrema derecha. No representan a la mayoría del gobierno israelí. Pero es interesante observar que la coalición política de Netanyahu en ese momento depende precisamente de estas personas. Así que la idea de que esto podría acabar realmente en la limpieza étnica de la franja de Gaza no es un fenómeno tan marginal en la política israelí. Y por supuesto, esta es la cuestión de Cisjordania, donde durante años la política abierta y concertada de gran parte de la clase política israelí ha sido continuar y ampliar los asentamientos ilegales. Eso es lo que está ocurriendo en Cisjordania. Precisamente la semana pasada, la Corte Internacional de Justicia dictaminó en una sentencia preliminar que la ocupación israelí de los territorios palestinos ocupados es ilegal. Esto confirma una vez más que se trata de una ocupación ilegal y que Israel debe hacer todo lo posible para poner fin a lo que está haciendo lo antes posible. Pero, ¿qué aspecto tiene? Y desgraciadamente, como he dicho, veo muchas posibilidades. Puedo imaginar muchas formas en las que esto podría acabar, especialmente en Gaza. Por ejemplo, con el exterminio completo del pueblo palestino, o al menos con la expulsión de suficientes personas como para hacer insostenible la supervivencia continuada de los palestinos en Gaza, o al menos para abrir nuevas vías y nuevas zonas para el asentamiento israelí en Gaza. Pero todo lo que se parezca a una perspectiva militar, por ejemplo, que jamás lucharía realmente en una guerra contra el gobierno israelí y que realmente hay dos fuerzas luchando entre sí y que podría ir en cualquier dirección, creo que es una narrativa falsa que se ha implantado. Lo que está ocurriendo allí no es una guerra, es una masacre, una gran masacre que está ocurriendo ahora mismo. Así es, sí, de hecho. Y si miramos más allá de la franja de Gaza, hacia Cisjordania, vemos Jerusalén, los Altos del Golán, cada uno de estos lugares. Así que podríamos extrapolar y decir que el objetivo es posiblemente erradicar a los palestinos de todo Israel, ¿no? Como he dicho, no se trata de una extrapolación ni de una teoría. Es algo de lo que se ha hablado activa y abiertamente, al menos por parte de ciertos miembros del Parlamento israelí. Y cuando hacen esto, cuando estos ministros salen y hacen esas declaraciones, normalmente Netanyahu saldrá y hará algún tipo de declaración. Esto es ir demasiado lejos o no apoyamos esta idea. Pero como he dicho, la coalición política que mantiene unido el gobierno de Netanyahu depende de los ministros que hacen este tipo de declaraciones. Y son muchos. Estoy en el proceso de documentar esto para un próximo episodio de podcast. Así que estoy mirando estos datos ahora mismo y puedo decir que hay amplias pruebas documentadas de declaraciones de numerosos políticos israelíes pidiendo el exterminio del pueblo palestino. Por tanto, no se trata de una idea marginal expresada solo por unos pocos, los expresan en posiciones de poder. Sí, bueno, y Netanyahu suavizará sus comentarios dependiendo de quién esté escuchando. Es decir, se tratará de restar la importancia a esta idea y otro día equiparar a la gente de Gaza con Amalek, que debe ser eliminado.
Sí, y por supuesto, esto tiene que ver con la política interna israelí y los ciclos políticos. Y hay un patrón documentado en la carrera de Netanyahu que ha hecho las declaraciones más provocativas y contundentes sobre las políticas más agresivas hacia los palestinos en momentos de elecciones políticas muy disputadas. En esencia, estará cortejando los votos de la derecha que le mantendrán en el cargo. Pero también existe el peligro de que se culpe a Netanyahu de todo. No cabe duda que es una fuerza dominante en la política israelí, y lo ha sido durante décadas, pero no es la única fuerza. Y corremos el riesgo de suponer que si pudiéramos poner en el poder a un primer ministro israelí más sensato como Naftali Bennett o Ehud Barak, que era confidente de Jeffrey Epstein, o cualquier otro, todo iría bien, pero creo que es una falsa narrativa que se ha implantado en esta conversación. Es una cuestión fundamental que ha estado en el centro de la política israelí desde la creación del Estado israelí hasta los atentados terroristas que llevaron a la creación del Estado israelí. Sabemos esto. Una vez más, no se trata de teorías conspirativas, se trata de historia documentada. Por ejemplo, el ataque contra el Hotel Rey David de 1946. Fue el mayor ataque terrorista de la historia en este momento y sacudió la conciencia del mundo, matando a docenas, cientos de personas, hiriendo a muchos más. Fue un atentado absolutamente descarado y fue un ataque terrorista dirigido, perpetrado por aquellos que más tarde se convertirían esencialmente en el establishment político israelí como parte de su plan para expulsar a los británicos de Palestina. Y por desgracia tuvo mucho éxito, así que los cimientos del Estado israelí se basaron en el terrorismo y la violencia contra los palestinos desde el principio. Y por desgracia nada ha cambiado en los últimos 75 años. Cuando dice que este grupo terrorista se convirtió en el establishment político, ¿se refiere al Irgun? Sí, y de hecho el nombre se me escapa ahora, pero documenté esto en mi reciente episodio de podcast. Permítame presentarle Benjamin Netanyahu, criminal de guerra, así se llama el podcast. Documenté que específicamente el líder del Irgun, que fue responsable de la operación del Hotel Rey David, no solo fue elogiado por Netanyahu como ejemplo de la fundación del Estado israelí. Él fue uno de los padres fundadores del Estado israelí, sino que incluso en 2006, en el 60 aniversario de este atentado mortal, el gobierno israelí no solo descubrió una placa conmemorativa ante la cual el embajador británico dijo en aquel momento que era absolutamente sorprendente que un Estado libre, liberal y democrático erigiera literalmente un monumento a un terrible y mortal atentado terrorista. Pero ¿quién estaba allí para descubrir la placa y conmemorar una vez más al Irgun y alabarlo por su papel en la fundación de Israel en este acontecimiento mortal? Nada menos que Benjamin Netanyahu. ¿Está el gobierno de Netanyahu relacionado de algún modo con Hamas? Sí, lo están. Y una vez más lo he documentado en mi trabajo. Hace unos meses escribí un artículo titulado La historia secreta de Hamas, que trata de la fundación de Hamas, que es de donde viene, y los amplios vínculos del gobierno israelí y los servicios de inteligencia entre el gobierno israelí y Hamas. Y creo que sería demasiado fácil decir que Hamas es una completa invención, una marioneta total del gobierno israelí. Pero se ha demostrado que ha sido apoyado, promovido, financiado y favorecido por el gobierno israelí. En una reunión del partido Likud en 2019, Benjamin Netanyahu incluso dijo explícitamente que su estrategia era apoyar a Hamas para mantener a los palestinos de Gaza política e ideológicamente separados de los palestinos de Cisjordania, para asegurarse de que nunca puedan unirse y nunca supongan una amenaza real, creando una solución de dos estados al conflicto palestino-israelí. De nuevo, eso es obvio, no necesitamos especular sobre ello. James, hablando de la necesidad de continuar las guerras en general, vi lo que supongo en su último video y mencionaste un artículo en Covert Action Magazine y yo estaba mirando Covert Action Magazine. No sé si leí el artículo correcto,
pero era de un hombre que decía que este ha sido el modus operandi de Estados Unidos desde el principio, mantener las guerras. ¿Diría usted que este es en general el caso en Oriente Medio, que este es el caso actual en Ucrania y que este es también el caso de Estados Unidos? Yo diría que este es el modus operandi general del complejo militar industrial que Eisenhower identificó cuando dejó su cargo de presidente de Estados Unidos en 1960 y que está aún más vigente hoy que entonces. Este ha sido el modus operandi de este complejo militar industrial desde su creación. La guerra es la salud del Estado, pero la guerra es también la salud de cada industria, de cada agencia auxiliar, de cada agencia de inteligencia y de todos esos órganos del más amplio Estado profundo que realmente determina la política. Y por lo tanto no solo tienen un interés creado, no solo un interés oculto, sino que su interés es equivalente al interés de hacer la guerra y crear constantemente razones para la acción militar. Así que sí, sin duda forma parte de la estrategia. Creo que esto es más cierto en ciertas épocas y lugares por ciertas razones estratégicas. Podemos analizarlo históricamente. Por ejemplo, en la década de 1980, la razón explícita de la financiación, de hecho fue la mayor operación de la CIA admitida en la historia, fue financiar a los talibanes en Afganistán en la década de 1980 como parte de su guerra yihad contra los soviéticos, específica y precisamente porque el Estado profundo de la administración Carter decidió a finales de la década de 1970 que la mejor manera de desangrar a los soviéticos era ponerlos en una picadora de carne, darles su propio Vietnam. Así que eso es lo que explícita y explícitamente hicieron. Y trataron de mantener esta guerra el mayor tiempo posible. Esta era la estrategia que había detrás. El conflicto en Ucrania creo que es un paralelo exacto, porque en este caso el objetivo es claramente Rusia. Y Estados Unidos está feliz de luchar contra Rusia hasta el último ucraniano. Y seguirá enviando dinero, ayuda y armas para mantener este conflicto el mayor tiempo posible para dejar secos a los rusos. Well, I think Trump has recently said that he intends to stop this war. Bueno, creo que Trump ha dicho recientemente que quiere parar esta guerra. Si detuviera la guerra, entonces la picadora de carne también se detendría. Pero creo que tiene otras razones para detener la guerra. Nos gustaría hablar un poco acerca de sus pensamientos sobre la situación actual de la guerra suplente de la OTAN en Ucrania. Y pensemos en los principales responsables de iniciar y continuar la guerra contra Rusia. ¿Qué quieren personas como Victoria Nuland y Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense? ¿Cuál es su objetivo allí? ¿Sabe? Esta es una buena pregunta. Y creo que es una cuestión de hasta dónde se quiere retroceder en la historia geopolítica. Sin duda creo que la estrategia del imperio, el imperio británico a finales del siglo XIX, el imperio estadounidense en el siglo XX, fue durante mucho tiempo mantener a los rusos y los alemanes separados y mantenerlos esencialmente en guerra entre sí. Porque si se unieran, ni siquiera política o económicamente, aunque solo tuvieran buenas relaciones entre sí, sería una seria amenaza para la capacidad de, digamos, los británicos o los estadounidenses de controlar el continente europeo. Y como se estableció hace más de un siglo, desde los tiempos de Mackinder, Halford Mackinder, y la aparición de la geopolítica tal y como la conocemos hoy, esta zona es el corazón del llamado tablero de ajedrez global. Y cualquier potencia que la controle tiene esencialmente el control del planeta. Y eso se ha entendido desde hace más de un siglo, y es exactamente por lo que siempre ha existido la necesidad de abrir una brecha entre rusos y alemanes o europeos en general. Y creo que eso sigue siendo relevante hoy en día. Sigue siendo parte de la estrategia. Yes, I was doing an interview with Sí, hice una entrevista con el tipo que dirige el sitio web antiwar.com. Él hace el gran podcast contra la guerra. Horton, sí, Scott Horton.
y dijo que lo último que Occidente quiere es la unidad germano-rusa. Y dice que lo peor sería que Alemania y Rusia volvieran a entrar en guerra. Y hemos visto lo que pasa cuando eso sucede. Sí, ya lo hemos visto. Volviendo a la declaración de Trump de que pondrá fin a esta guerra. ¿Qué sabe de su buen amigo Larry Fink, el consejero delegado de BlackRock, que resulta que tiene un papel asesor en la reconstrucción de Ucrania y es responsable del Fondo de Desarrollo de Ucrania? Sí. Es exactamente como usted lo ha descrito. BlackRock, por cierto, es la mayor firma de inversión del mundo, poseedora, si no de la mayoría, al menos de una gran parte de las acciones de prácticamente todas las empresas de Fortune 500. Y BlackRock, en particular Larry Fink, es el CEO de BlackRock. También está fuertemente invertido en la reconstrucción de Ucrania, que por supuesto se ha situado en el contexto de una transformación digital. Este proceso ya se había iniciado antes del actual conflicto, pero se ha ampliado definitivamente. Y Larry Fink ha hablado abiertamente de cómo esto ofrece una oportunidad perfecta para la transformación digital completa de un gobierno y una economía. Así que esto es exactamente lo que están tratando de hacer. Y por supuesto, esto es un negocio corrupto de auge y caída en términos de miles de millones de euros. Miles de millones de dólares para quien pueda meter su hocico en este pastel en particular y comer la mayor parte de él. I was looking into the background of Larry Fink and his involvement in Ukraine. Estaba investigando los antecedentes de Larry Fink y su implicación en Ucrania y su intromisión allí y me encontré con una conferencia que se celebró en Nueva York hace unos años. ¿Ha oído hablar de la cumbre Deal Book, patrocinada por el New York Times? Sí, he oído hablar de ello, pero no he seguido el proceso. Bueno, leí la letra pequeña. Decía el primer ministro designado Benjamin Netanyahu, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen y el consejero delegado de BlackRock, Larry Fink, también hablarán en la cumbre. Toda esta gente junta en una cumbre, ¿qué le parece? Solo que no me sorprende en lo más mínimo. Yo diría que estas son exactamente las personas que esperaríamos que se reunieran para hablar de ello e intentar sacar provecho de ello en todos los sentidos, tanto financiero como geopolítico y también militarmente. Y por supuesto, cada jugador en esta mesa tiene sus propias razones para estar en esta mesa, pero sin duda pueden estar de acuerdo en la agenda de succionar la sangre vital de Ucrania para luchar contra los rusos, algo que muchas personas diferentes en esta mesa les gustaría hacer en este momento. Bueno, James, usted no parecía muy confiado sobre los posibles resultados de la actual crisis en Israel. Siendo optimistas, ¿cuál es un escenario medianamente razonable para el desenlace de la guerra en Ucrania sin que BlackRock se haga con el control del país? Sí, bueno, como he dicho, ahora es extraordinariamente difícil y creo que todo el mundo ha jugado sus cartas tan lejos que es difícil imaginar que haya una manera de dar un paso atrás de este precipicio ahora. Porque no creo que los rusos puedan retirarse ahora sin haber logrado al menos algún tipo de medida para salvar la cara en el Donbass en términos de los supuestos objetivos geopolíticos. Pero, al mismo tiempo, Ucrania se ha encaminado firmemente hacia la integración occidental, incluido el ingreso en la OTAN. Y en la reciente conferencia de la OTAN, se dieron garantías de que el camino de Ucrania hacia la integración en la OTAN es irreversible. No ocurrirá mañana, pero ocurrirá. Esa, por supuesto, era la línea roja que los rusos han estado trazando durante mucho, mucho tiempo, incluso antes de Putin. La idea de la OTAN en Ucrania era esa línea roja. Así que es difícil imaginar una medida para salvar la cara que sería posible en este momento, en el tiempo que no lo haría, por lo menos, como usted dice. Incluso si el conflicto terminara mañana, tenemos un gobierno en Kiev que está comprometido con la transformación digital, la adquisición de BlackRock, Palantir y otras empresas que están entrando en este juego. En este momento es difícil imaginar que puedan ser expulsados de un gobierno en Kiev.
Well, James, we're going to move on to our second topic here, CBDCs. And I'd like to open this. Así es. Bueno, James, vamos a pasar a nuestro segundo tema, los CBDCs. Y quiero abrir el tema con una pequeña noticia del fin de semana pasado, que empezó la semana antepasada. Ya sabe, tenía la cabeza ocupada, estaba liado en la jornada laboral y no pensaba en las cosas y no investigaba realmente y revisaba mis comentarios de Twitter. Así que no sabía mucho sobre todo este asunto de CrowdStrike. Ni siquiera sabía qué era CrowdStrike, hasta que alguien me dijo hoy que era una empresa de seguridad de software. Pero el viernes pasó algo, y es que por alguna razón no pude acceder a ningún registro digital de mi banco. Tengo una aplicación en mi teléfono móvil que me permite ver mi cuenta bancaria y mis transacciones, y ponía no disponible durante todo el fin de semana. Y entonces mi compañero me dijo que sí, que bien podría ser por lo de CrowdStrike. Mencionó que cientos de vuelos fueron cancelados, mencionó que YouTube estuvo caído durante 3 horas en esta mañana, que los bancos estaban cerrados y así sucesivamente. Y mi pensamiento fue, ya que estamos hablando de CBDCs, que esto debería ser un ojo negro a la idea de mover todo a lo digital. ¿No cree que la gente le preocupa perder su acceso al efectivo y no tener una forma de gastar sin depender el 100% de este dinero digital que quieren introducir? Me alegro de que sitúes este debate en ese contexto, porque ahora mismo hay decenas de miles, quizá más, cuyos viajes se han cancelado, cuyas cuentas bancarias no funcionan, etc. Porque ha llegado este acontecimiento del siglo, esta terrible perturbación que acaba de extenderse. Pero como mínimo, la gente debería pensar ahora de forma prioritaria si es una buena idea hacer que toda nuestra vida, nuestra existencia económica, dependa de esta tecnología digital que es, como mínimo, vulnerable a fallos aleatorios y falsas actualizaciones, por no hablar de ataques reales, llevados a cabo por auténticos chivos expiatorios desde el exterior o como ataques de falsa bandera generados de algún modo o quizás simplemente por una causa de fuerza mayor. Lo sabemos. Los CEM, la radiación solar, el evento Carrington. Conocemos los tipos de cosas que pueden destruir o interrumpir nuestra vida electrónica tal y como la conocemos en un abrir de ojos. En cierto sentido, fue casi alentador ver lo que ocurrió en el asunto CrowdStrike, en el que las tarjetas de embarque de los pasajeros se escribían a mano en papel porque no se podían imprimir electrónicamente. No se podían utilizar los códigos QR. Literalmente les rellenaban a mano. Y da que pensar, por no decir otra cosa, lo inmersos que estamos en esta matriz digital que resulta chocante ver una tarjeta de embarque escrita a mano en los tiempos que ocurren. Pero sí, la gente solía escribir las cosas en papel y bolígrafo. ¿Por qué hemos renunciado a ello? ¿Qué problemas urgentes de supervivencia hemos resuelto al insertar toda nuestra vida en esa matriz digital? I think you could say that for so many things that they come up with a new solution to something. Creo que se podría aplicar a muchas cosas en las que hay una nueva solución. Y la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué tiene de malo lo que tenemos aquí? Por ejemplo, yo tengo una recepción bastante buena, al menos cuando estaba en Japón, con la antigua red 3G. ¿Por qué necesitamos 4G o 5G? ¿Por qué necesitamos 4G o 5G? Y siguen ampliándola o diciéndonos que es absolutamente necesario para que sigamos existiendo. Pero yo necesito descargarme una película en 19 segundos en lugar de 53. Permítame hacer una referencia aquí a Neil Postman, el autor de libros como Amusing Ourselves to Death. Fue un escritor muy interesante y clarividente, prolífico y activo en las décadas de 1980 y 90. Escribió sobre Internet cuando acababa de nacer y pronunció varios discursos sobre cuestiones tecnológicas. No puedo recordar bajo qué nombre se dio este discurso, pero si buscas bajo Neil Postman, Questions about Technology, lo encontrarás. Creo que formuló 4 preguntas que deberíamos hacernos con cada nueva tecnología que se propone. Una de ellas es, ¿cuál es el problema para el que se supone que la tecnología propuesta es la solución? ¿Es realmente un problema y es realmente una solución? Y
y lo desglosa de una manera excelente que creo que es incluso más relevante hoy que cuando pronunció este discurso hace 3 décadas. Interview, but we're going to have a lot. James, sé que cubrimos este tema en nuestra última entrevista, pero tenemos muchos más espectadores viendo esto en la conferencia AZK. Y creo que algunas personas todavía quieren saber cuál es la diferencia entre los CBDCs y, por ejemplo, Apple Pay u otros sistemas de pagos digitales. ¿Y por qué de repente el 93% de todos los bancos centrales participan activamente en el desarrollo de estos CBDCs? La infraestructura de pagos digitales, tal y como existe ahora, y la que usted está accediendo, se basa en la forma de dinero a la que nos hemos acostumbrado. Es decir, el dinero minorista en el ciclo de la banca comercial. Hay mucho que entender en términos de los chanchullos monetarios y las tonterías que los supuestos magos de Wall Street han hecho. La manta que han tirado sobre los ojos del público en general durante muchos, muchos siglos. Pero la idea es que en la mayoría de los países hoy en día hay un sistema monetario de 2 vertientes. Uno es el sistema monetario mayorista, que es para los propios bancos, los bancos comerciales, que a su vez tienen cuentas de reserva con el Banco Central. Y si eso es el BCE o el Banco de Japón o la Reserva Federal en los Estados Unidos. Estos bancos comerciales almacenan reservas y realizan transacciones entre sí dentro de este circuito mayorista. Nosotros, tú y yo, y todos los que están escuchando esto, tenemos nuestro dinero en estos bancos comerciales. Y ese es el ciclo minorista. Son 2 cosas completamente diferentes. El dinero que los bancos utilizan en el ciclo mayorista es técnicamente diferente al dinero que utilizamos en la vida cotidiana. Así que cuando pagamos con Apple Pay o algo similar, estamos utilizando dinero del negocio bancario minorista. Este dinero es que crea la banca minorista. El sistema bancario comercial es en general. La mayor parte del dinero se crea a partir de la deuda que se tiene con los bancos comerciales. Ellos tienen el derecho, a través de la magia de su contrato bancario, de crear ese dinero prestándonos. No van a la cámara acorazada del banco y sacan un montón de dinero en efectivo cada vez que te prestan dinero, sino que crean el dinero que luego le debes, incluso los intereses. Una idea maravillosa si eres banquero. Lo que es el CBDC es la idea de que por primera vez tendremos acceso directo al dinero del Banco Central. Por supuesto, hoy en día ya hay dinero emitido por el Banco Central. Si sacas uno de los billetes, no importa en qué país vivas, si sacas uno de los billetes de papel, si es que todavía tienes uno en la cartera, porque la mayoría de la gente paga sin efectivo, dirá algo así como, aquí en Japón, el Banco de Japón, en Estados Unidos, el billete de la Reserva Federal, porque esa es una expresión de la responsabilidad del Banco Central. En realidad, este billete lo emite el propio Banco Central, así que esa es la única manera que tiene el Banco Central de llevar dinero directamente a la economía, y eso es solo una fracción de la economía. Sin embargo, en el universo CBDC podrán llevar su expresión de responsabilidad del Banco Central directamente a tu cartera digital, porque ahora tendrás una cuenta, dependiendo de cómo lo configuren, pero de una forma u otra tendrás una cuenta con el propio Banco Central. Y ellos podrán no solo verificar y controlar tus transacciones, sino también mirar tus transacciones y potencialmente, como han señalado mucho, incluidos políticos del Reino Unido y de otros lugares que están muy entusiasmados con esta posibilidad, podrán programar lo que puede y no puede ocurrir con ese dinero. Así, por ejemplo, si establecen una restricción por la que solo puedes comprar una cierta cantidad de carne este mes, porque sabemos que comer carne enfada a los dioses del clima, si establecen una restricción, pueden hacerla cumplir impidiéndote comprar más carne de la asignada con la moneda digital de su banco central. Y eso será algo automático que no podrás eludir si deciden implementarlo así. O cualquier otro número de restricciones que se te ocurran podrán ser promulgadas en tiempo real con el toque de un interruptor digital, que es una cantidad absolutamente de pesadilla de control sobre la economía directamente por los banqueros centrales. Sí, y acabo de responder a mi siguiente pregunta, que era, ¿qué cree que sería lo más atractivo para el Estado? Yo diría que es la capacidad de supervisar de cerca nuestros activos y nuestros gastos, y si es necesario controlar cómo lo utilizamos. Por supuesto, y debería hacer una distinción porque, como he señalado,
Tal y como existe actualmente el sistema bancario, los bancos comerciales se interponen entre el Banco Central y nosotros. Así que los bancos comerciales son una parte importante y obviamente ejercen un control increíble sobre la economía en este momento. No van a renunciar a ese control fácilmente, así que podemos imaginar muchas formas en las que se estructurará el sistema CBDC. Una de ellas podría ser que el Banco Central delegue su capacidad de mantener y verificar cuentas en bancos comerciales o al menos en instituciones financieras verificadas. Por tanto, también actuarían aquí como intermediarios. Esto pondría a los bancos centrales, al menos en apariencia, a un brazo de distancia del proceso. O nosotros no controlamos todo esto lo hacen los bancos comerciales. Dadas las realidades políticas y económicas de cómo está estructurado el sistema bancario, surge naturalmente la pregunta de quién regula esos bancos comerciales y les dice lo que pueden y no pueden hacer. Son los reguladores de los bancos centrales y los gobiernos, y hemos visto cómo se ha abusado de este poder en el pasado. Por ejemplo, bajo el gobierno de Obama, el Departamento de Justicia ordenó a los bancos comerciales de Estados Unidos congelar las cuentas de personas que prestaban servicios perfectamente legales, aunque de dudosa reputación, como estrellas del porno, vendedores de munición, etc. Exigió a los bancos que retiraran la circulación de estos clientes. Fueron los propios bancos quienes cumplieron. Fueron ellos quienes bloquearon las cuentas de estos clientes, pero lo hicieron porque la FDIC, corporación, uno de los reguladores del sistema bancario en Estados Unidos, dijo: no vamos a proteger a sus depósitos, podríamos quitarte de la lista si no cumples con nuestras exigencias de deshacerte de esta gente. Así que a partir de ese ejemplo podemos ver cómo se puede establecer este tipo de sistema. De nuevo, no se parecerá exactamente al escenario de pesadilla de los banqueros, pero equivaldrá más o menos lo mismo. Sí, me imagino cómo intentarán hacernos lo apetecible. Y esta es una de las situaciones de cuando vinieron a por los comunistas. Primero vinieron a por los prestamistas de Skid Row. Bueno, no nos gusta esta gente, tampoco nos gustan las estrellas porno. Van a hacer lo atractivo. ¿Qué tan cerca estamos de un sistema CBDC? ¿Significa esto el fin del dinero en efectivo? Sin duda pueden coexistir y probablemente lo harán durante un tiempo. Esto no significa necesariamente que algo como el dinero en efectivo deje de existir. Sin embargo, ya hemos visto cómo se ha desarrollado la sociedad sin efectivo y lo rápido que ha sucedido. En Japón estamos en un punto en el que la economía sigue basándose en gran medida en el efectivo, aunque esto está cambiando. Pero recuerdo haber asistido a una conferencia en Inglaterra el año pasado y fue realmente chocante. Aunque soy consciente de ello y he estado investigando y hablando sobre esto. Fue realmente chocante. Incluso entrar en numerosos cafés y restaurantes y tiendas al por menor que literalmente no aceptan dinero en efectivo. Era literalmente solo en carta. Eso también fue un shock para mi sistema, pero ya es una realidad. Así que uno podría imaginar que habrá un periodo de coexistencia cuando se introduzcan los CBDCs. Pero uno podría muy bien imaginar que debido a algún acontecimiento financiero de falsa bandera u otra justificación para una emergencia, el efectivo podría ser abolido. Y la mayoría de la gente de hoy probablemente ni pestañearía. Así es. Bueno, cuando vas al supermercado, ¿cuánta gente ves usando su iPhone, usando una tarjeta de pago fácil en lugar de efectivo? Quiero decir, ¿no es bastante común? Desgraciadamente sí. Y digo desgraciadamente porque yo estaba muy satisfecho con el hecho de que Japón siga siendo en gran medida una economía basada en el dinero en efectivo, hasta el punto de que se puede comprar un coche con dinero en efectivo y ni siquiera es algo fuera de lo común. Pero eso está cambiando y muy rápidamente, porque los sistemas de pago sin efectivo no solo se están introduciendo aquí, sino que se están promoviendo activamente cada vez más. Y por desgracia, hoy es mucho más habitual que la gente pague con el móvil o con tarjeta que en el pasado. Incluso aquí en Japón, que era una de las pocas excepciones en el mundo industrializado como economía basada en el efectivo, esto está cambiando. Y podría imaginar que en unos años llegaremos a un punto en el que los pagos sin efectivo serán más comunes que los pagos en efectivo. What can we do besides
¿Qué podemos hacer al respecto, aparte de pagar en efectivo siempre que sea posible? ¿Qué más podemos hacer? Say that is a very, very good place to start. Bueno, yo diría que ese es un muy buen punto de partida. Y creo que ese es uno de estos problemas que es claramente un problema social que nadie puede resolver por sí solo. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestro papel es boicotear y tomar decisiones de compra conscientes. Y no solo en evitar las tiendas que van sin dinero en efectivo, sino por supuesto en apoyar a aquellas tiendas, negocios, minoristas o personas que conozcan que estén dispuestas a ofrecer servicios no solo por dinero en efectivo, sino también por metales preciosos, criptodivisas, en anillos de intercambio u otras versiones de monedas comunitarias, sea lo que sea. No estoy aquí para juzgar lo que deberías usar. To adjudicate on what system people should be using, I think use everything. Creo que deberías usar todo excepto CBDCs. Y esa es una de las cosas. Siempre y cuando flexionemos esos músculos y sigamos construyendo una comunidad que al menos esté apoyada en el caso de esta transición, de modo que cuando se produzca la adopción sin dinero en efectivo y cada vez más personas sigan este camino, todavía habrá gente que esté dispuesta incluso a desviarse, a soportar un inconveniente si es necesario, para pagar con dinero en efectivo o metales preciosos o cualquier otra cosa. Entonces, al menos esta economía puede continuar. Ciertamente, la mayoría de la gente seguirá el camino sin efectivo para salir adelante, pero la oportunidad para que la gente apoye a esta comunidad estará allí. Pero si no ejercitamos estos músculos, simplemente decimos, oh, esto es un poco incómodo, solo quiero ir al supermercado y comprar esta cosa. Supongo que cada vez tendré que ir sin efectivo. Cuanto más hagamos esto, más se apoderará de nosotros el mundo sin efectivo. Al final, se trata de nuestro sistema de hábitos y tenemos que acostumbrarnos a aceptar los inconvenientes para apoyar el mundo que queremos, para evitar el mundo que no queremos. Amén a eso, James. Well, we're nearing the end of our time. Nos acercamos al final de nuestro tiempo. Me complace en añadir algo personal que me preocupe y se desvíe ligeramente del guión. Quiero describirte una situación hipotética, James, y averiguar cómo reaccionarías en esta situación. Sé que hay mucha cháchara sobre este tema y que la especulación es completamente desenfrenada y de una manera que puede molestarte si nos salimos del tema y nos metemos en la madriguera del conejo en todo tipo de niveles. Pero necesito preguntarte algo sobre el supuesto intento de asesinato del 13 de julio. ¿Le parece bien? Claro que sí. Supongamos que usted preside una conferencia y surge el tema del supuesto atentado del 13 de julio. La gente se enfada, hay todo tipo de especulaciones sobre lo que realmente ocurrió. Y usted, de alguna manera, se desvía. Coges tu martillo y restablece la calma. ¿Qué haría usted para mantener a la gente en el buen camino en una situación así? Creo que en el momento en que la gente ha expresado su interés, es demasiado tarde para machacarla. Nunca me atrevería a decirle a la gente en qué debería pensar o a qué debería dedicar su tiempo o atención. Ni siquiera a decirle que no debería dedicar su tiempo o atención a tal o cual cosa. Y aunque lo hiciera, ¿quién me escucharía y por qué? Sin embargo, ciertamente podría comentar que la importancia de tal acontecimiento para mí, como alguien que no cree en el sistema político y el proceso que se nos ha dado con el buzón de sugerencias de esclavos, que aparece a intervalos de 4 años, no es relevante sin las cuestiones generales de las monedas digitales de los bancos centrales y el conflicto en Israel y Ucrania y otras cosas de las que hemos hablado hoy. La importancia de esto no tiene nada que ver con este o aquel candidato político. Se trata de lo que las personas que controlan ese sistema quieren que creamos que ha ocurrido y por qué quieren que lo creamos. Así que si pudiera decir algo en esta situación imaginaria, diría simplemente que sería más útil mirar qué significa este acontecimiento, por qué se nos induce a pensar y hablar de este acontecimiento de una determinada manera en interés de quién. Si aceptamos esta narrativa tal y como se nos impone, ¿a dónde nos lleva y a qué resultado? Y si no se encuentra ninguna otra razón, tal vez solo para arrastrarnos de nuevo a la discusión política y volver a centrar a todo el mundo en qué lado de esta rapaz controlada izquierda-derecha quieren apoyar políticamente.
aunque solo sea para traer a la gente de nuevo a este circo de feria. Este podría ser el verdadero significado de tal evento. Así que yo al menos lo pondría a debate. Muy bien, muy bien. Ok, la última pregunta, James. Última pregunta. ¿Te sorprendió cuando Julian Assange fue liberado? Creo que sí, aunque solo sea por la narrativa a largo plazo, como en el conflicto de Ucrania o el de Afganistán o lo que sea. Parece que en un momento dado se convierte en el verdadero objetivo dejarlo en este proceso interminable, en este estatus. No digo que hubiera sido interesante ver cómo se desarrollaba en los tribunales, pero no estoy seguro de que hubiera querido ver cómo se desarrollaba allí. En cualquier caso, me sorprendió. No me lo esperaba. No lo veo como una maravillosa victoria para la libertad de expresión, aunque solo sea porque todo lo que se decidió realmente fue sí, culpable, ahora déjeme salir. Y eso no ayuda realmente con el problema fundamental de que se ha asentado el precedente de que las prácticas periodísticas normales son ilegales. Y eso es aquí esencialmente lo que se ha establecido aquí. Afortunadamente, porque podría haber sido aún peor. Podría haber habido una sentencia judicial que declarara ilegal lo que hizo, lo que había sentado un precedente aún peor. Pero podría haber sido mejor, porque habría sido mucho mejor declarar inocente a alguien que solo estaba haciendo un trabajo periodístico. Absolutamente. Podríamos decir que tal vez deberíamos celebrar su liberación, pero nuestras celebraciones deberían ser algo apagadas porque se produjeron gracias a un acuerdo. Debemos, como siempre, seguir señalando los hechos y los problemas en torno a este caso en lugar de ocuparse de las personalidades de los implicados. De acuerdo, totalmente cierto. Ahora, queridos participantes de la conferencia AZK, ¿qué tal un aplauso para James Corbett? Wunderbar, danke. Hatten tiefgreifenden Zusammenhänge. Solo tantos hechos en la mesa. Fantástico, maravilloso, gracias.